Así es, gracias Eduardo, gracias Andrés. Como lo anticipábamos recién, estamos con el doctor Hugo Pizzi, como lo habíamos anticipado, para hablar precisamente de esta preocupación de los ciudadanos, de las autoridades, sobre cómo está la propagación del dengue en nuestro país y en Córdoba. Doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Muy amable. Un placer amable. de estar en el canal universitario. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, ustedes saben que el doctor Pizzi es especialista también en epidemiología y viene a contarnos y a alertarnos también sobre las distintas medidas a tomar, pero también sobre las cifras que tenemos a esta jornada, doctor. Bueno, mire, el problema en el norte es mucho más acuciante de lo que nosotros tenemos en este momento como diagnóstico, porque todas las fronteras, que por ejemplo la paraguaya, la brasileña y la boliviana, son muy porosas y esos países que he mencionado están con un índice epidémico muy elevado. Por lo tanto, al ser porosa la frontera, hay intercambio de personas, intercambio de mosquitos, de lo que usted se imagine, hasta contrabando. Por lo tanto, es muy riesgoso y hay un subregistro a tal punto de que Misiones figura con cifras relativamente bajas por el lugar donde está, las isoyetas, isobaras, isotermas clásicas de su clima, pero hay ciudades misioneras que están prácticamente con una contaminación que supera el 50%, el caso de Oberá. Por lo tanto, yo creo que hay mucho subregistro en toda esa zona. Bien, ¿y en Córdoba, en la provincia de Córdoba, doctor Pizzi? Bueno, Córdoba, dentro de todo, por las características geográficas donde estamos nosotros, que somos mediterráneos, no tendríamos que estar tan preocupados como los norteños. Claro. Pero, sin embargo, hemos tenido una sorpresa, una verdadera sorpresa de lo que ha sucedido en el departamento San Justo, en Marul y en Balnearia, porque hay infinidad de casos ahí que no estaban previstos. No estaban previstos y, lógicamente, han ido creciendo en los últimos días. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser muy cautos en tratar de evitar eso y de que no se propague, porque el mosquito no conoce de relaciones y los seres humanos que aún teniendo viremia, sabiendo de que están con la posibilidad de contaminar, se mueven de los lugares habituales, es peligroso. Claro. O sea, el enfermo de dengue tiene que estar, por ejemplo, en la época de la viremia, que son unos cuantos días, tiene que estar aislado con un tul para que un mosquito sano no lo pique. Ajá. Porque si no, la enfermedad, la cadena epidemiológica sigue progresando. Entonces es fundamental eso y creo que en Marul eso no ha sucedido. Ajá, claro, es un dato importante que por ahí no se ha difundido tanto, ¿no? Porque siempre hacemos hincapié en cómo prevenir el contagio, cómo erradicar la larva, pero no hemos hablado de aquellas personas que ya están infectadas. Claro, o sea, la persona cuando, o sea, en el primer momento, cuando empiezan a aparecer los síntomas, que son síntomas de fiebre, un dolor de cabeza muy intenso, un dolor en huesos y en músculo muy llamativo, a tal punto de que en el Caribe le llaman la enfermedad quebranta huesos o rompe huesos. Ajá. Y algunos rash en la piel. O sea, si el paciente acudiera inmediatamente al médico, soluciona dos cosas. Primero, no pasear con su viremia. Y segundo, que el médico le va a solucionar el problema, por lo menos en cuanto a toda la sintomatología esa que es tan horrible, porque realmente son síntomas muy fuertes, muy contundentes. Entonces uno lo aísla al paciente, le pone un tul hasta que baje la viremia. Cuando la viremia ya no existe más, se reintegre a sus actividades cotidianas y él se siente bien. Pero si está paseando, apenas se siente bien, y va a contarle en los lugares de reunión qué es lo que le pasó y las anécdotas que les han sucedido, evidentemente es un riesgo tremendo. Claro, de hecho las víctimas fatales tienen que ver con una consulta tardía, ¿verdad? Absolutamente. Y acá también hay una consulta tardía, porque van recién de la estadística que estamos viendo del norte, inclusive de acá de Córdoba, recién van al cuarto día. Lo ideal sería que apenas aparecen los síntomas, prestos ir al médico para que trate de frenar el proceso, ¿no? Bien, hemos entonces revisado con el doctor los síntomas, la consulta temprana, la responsabilidad además de aquellas personas, de aquellos pacientes que ya están infectados. Y ahora, lo más importante que lo he escuchado decir, doctor, tomar conciencia para erradicar la larva, ¿no? Y para tener cuidado con el mosquito.
¿Falta mucho de eso todavía? ¿Qué hay que hacer? Y yo creo que sí. Mire, los países que han podido erradicarlos definitivamente son países que han utilizado otra metodología. Mire, usted, por ejemplo, para combatir esta patología tiene que estar primero la casa, primero el ciudadano. Tiene que haber cobertura en las aberturas, tiene que existir, por ejemplo, una tela plástica que es muy accesible, no es la tela metálica engorrosa que había que llamar a un especialista para ponerla. Ahora es plástica. Viene ya con la medida, usted la coloca directamente, no tiene ni siquiera usar un clavo. Y, por ejemplo, tiene que usar el tul si hay cunas de niños, porque el tul es una barrera infranqueable contra todo. Mire, contra piojos, pulgas, chinches, arañas, escorpiones, moscas, mosquitos. Hay que volver al tul, hay que volver al tul y la gente, ¿cuántos hace que lo decimos nosotros? 10 años que andamos diciendo esto. Y la gente es reacia a esto, también es muy accesible el tul. Hay que utilizar un insecticida que sea amable con el ambiente, ya sea en los patios o dentro de la habitación. Y fundamentalmente hay que hacer educación sanitaria con la limpieza, o sea, de nada vale que en una manzana haya 26 casas que son pulcras si de pronto uno solo de esos integrantes o habitantes de la manzana es una persona que no sigue las normas de higiene. Porque ahí el mosquito crece, se reproduce y así. Y no crean que porque venga el frío, acá, no crean que porque venga el frío desaparece el problema. El mosquito cuando hace frío entra a las habitaciones. Y si el mosquito está contaminado, cuando pone los huevos, esos huevos van con contaminación también. O sea, entonces yo creo que tenemos que ponernos todos de acuerdo porque es una responsabilidad compartida, no únicamente el gobierno, sino también el ciudadano. Claro que sí. Bueno, ojalá que sirva nuevamente recordarlo y este llamado a la atención que nos ha hecho, doctor. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado, por su amabilidad de venir con nosotros hasta aquí y de amanecer. Nos vamos a encontrar próximamente seguramente, para seguir insistiendo y seguir pidiendo a los vecinos que colaboren, ¿no? No, es un placer. Yo realmente estoy dentro de la universidad y nuestro rector ha dicho de que salgan todos investigadores, centros de investigación y demás, porque realmente es el canal universitario y tenemos que difuminar todos estos conceptos. Muy bien, esa es la idea. Muchas gracias, doctor. El doctor Hugo Pizzi nos acompañaba también para contarnos y para hablar de este tema que habíamos prometido, por supuesto con la palabra de un especialista notorio, destacado, también para contarnos y para llevarles a ustedes las mejores recomendaciones y la mejor información. Vamos a hacer la última pausa, que ya venimos para despedirnos de esta edición de Crónica Matinal. No se vayan.